Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos concluido el apartado que dice la oración es eficaz. Han sido 4 puntos del 2738 al 2741. Y la hora de explicar esta oración de Cristo que ora al Padre, y es una oración eficaz que intercede por nosotros. En el último de los puntos el Catecismo dijo, así como de pasada, dijo lo siguiente: todas estas peticiones han sido recogidos una vez por todas en sus palabras en la cruz y escuchadas por su Padre en la resurrección. Las peticiones, las oraciones que Cristo ha dirigido al Padre han sido recogidas de una manera muy especial en las palabras pronunciadas por Cristo en la cruz. Bueno, y dijimos que íbamos a dedicar un programa, que es el de hoy, a hablar de estas 7 palabras, que tradicionalmente se llaman así las 7 palabras de Cristo. No están todas en un solo evangelio, sino se recopilan desde distintos evangelios. Y vamos a comentarlas. La primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. La cuarta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta, tengo sed. La sexta palabra, todo está cumplido. Y la séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Catecismo nos remite a ellas como una especie también de testamento de oración. Un testamento de oración en el que vemos a Jesús orando, y en estas 7 palabras estamos recibiendo pues un modelo, un referente, una referencia de dónde poner el acento. El mismo Jesús nos dijo: cuando oréis, no utilicéis muchas palabras, discursos largos. Y la verdad es que pocas son las palabras que se recogen de Jesús, especialmente en ese momento culmen de su vida, el que es la hora de Cristo, el momento culminante. Se recogen pocas palabras, 7 palabras de Jesús. Son, por lo tanto, para nosotros un testamento que aquí en concreto el Catecismo nos ofrece que tomemos como escuela de oración, modelo de oración. Y dicho esto, vamos a adentrarnos en una breve consideración sobre ellas. La primera, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Está en el texto de Lucas 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Llama la atención que esta palabra de Jesús es pronunciada en medio de todo un cúmulo de insultos, de provocaciones que están teniendo lugar en torno a él. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y baja de la cruz. Tanto los soldados como los judíos que le rodean le están provocando, le están haciendo escarnio, le están humillando. Esa reacción de la muchedumbre que grita instigada por lo que es el ambiente mayoritario, víctima de la manipulación, que está haciendo leña del árbol caído. Es el pueblo de ayer, de hoy y de siempre, que fácilmente se suma a la mentalidad dominante. Bueno, pues si ahora lo que se lleva es ser anticlericales seamos. Si lo que se lleva es lo otro, siempre apuntándose, ¿no?, al carro ganador. Prefieren el éxito propio a la verdad. Bueno, Jesús está rodeado de este ambiente, que es un ambiente verdaderamente, fijémonos bien, decepcionante de ver tantos corazones que no son sinceros consigo mismo, que se dejan manipular, que están de alguna manera en su ironía, en sus palabras y en sus gestos, ¿no? Están ofendiendo la dignidad de Jesucristo, aparte de ofender la propia justicia, y en medio de este ambiente tan decepcionante, es impresionante cómo Jesús va a la esencia, al núcleo, al meollo del problema, y entonces se dirige al Padre y le dice: Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Es decir, que en medio del sufrimiento del mundo, Jesús nos enseña a rezar diciendo, Padre, misericordia. Nosotros diríamos dirigidos a Jesús, Jesús, misericordia. Esta es la clave de la oración, es decir, uno no se puede perder por las ramas. No estamos para perder el tiempo en cuestiones, para entrar en discusiones. Jesús, ante el pueblo que está siendo manipulado en su ignorancia, los soldados romanos que se ríen, etcétera, etcétera, Jesús no pierde el tiempo en discusiones, ni siquiera en reprensiones, porque podía decirle a uno, mira, tú esto, tú lo otro, tú sinvergüenza, tú de más allá. No pierde. Jesús nos enseña a que nuestra oración vaya al meollo del asunto. Y el meollo del asunto es que nuestra generación, cada uno de nosotros en concreto, necesita la misericordia de Dios. Y tenemos que hacer de nuestra oración un ejercicio de intercesión por la misericordia de Dios. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos presentamos ante Dios intercesores de la misericordia. Como ese Moisés que dice, perdónalos, mira que ten misericordia, no los castigues con tu ira, ya sé que se lo merecen, me lo merezco, pero perdónales porque no saben lo que hacen. Ese Moisés intercesor ante Yahvé tenemos que ser cada uno de nosotros, porque Jesús nos ha enseñado a ejercer ese puesto de misericordia. Este es el ministerio de Jesús, ministerio de intercesión por la misericordia. Y está todo el Evangelio lleno de estas referencias. Sed compasivos con todos, como vuestro Padre es compasivo, perdonad. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces, hasta 70 veces 7. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Le dice a la mujer pecadora, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno. Y ahora, en este momento culminante, cuando Jesús había hecho todo un ejercicio de ser maestro de misericordia a lo largo de su vida, nos enseña a orar en el momento cumbre de su vida, perdonando, disculpando, intercediendo por los torturadores. Jesús no se deja llevar por la venganza, ni grita contra sus adversarios. Ojo con hacer de nuestra oración una especie de desahogo de nuestra ira. No caigamos en esa tentación, ¿no? Dice Isaías 53:12, al ser insultado, no respondía con insultos, al padecer, no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. Esta es la imagen del Jesús orante, que no entra a la provocación del mundo, que está faltando a su dignidad, que se está cebando en él, sino que él es consciente de que sus perseguidores son víctimas, sí, son víctimas del mal, son víctimas de Satanás, con lo cual no se distrae en esas persecuciones, sino que dirige su atención, dirige sus ojos al corazón del Padre y pide misericordia. Yo creo que esta es la gran lección del Jesús orante. En medio del sufrimiento no nos distraigamos en lo accidental, sino en medio del drama de la vida, clamemos misericordia a Dios Padre. La segunda palabra, también escuela de oración para todos nosotros. Nos la narra también el capítulo 23 de San Lucas, en el versículo 43. Uno de los dos malhechores crucificados lo insultaba diciendo, no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y no a nosotros. Pero el otro le increpaba, ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pues en esta escena tan impresionante que narra San Lucas,
de esos tres crucificados. La tradición, sabéis que al mal ladrón le llamó Gestas. Dimas fue el nombre con el que popularmente se conoció al buen ladrón. Y Jesús, en los tres compartían el mismo suplicio al final de su vida, ¿no? Gestas, el mal ladrón, está totalmente influenciado, como hemos dicho antes, ¿no? Que Jesús no se deja influenciar por todos los que le provocan, le dicen, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, etcétera, etcétera. Sin embargo, Gestas sí se ha dejado influenciar por los gritos de la gente, por la angustia de verse sujeto a ese momento final, de sentirse fracasado. Y se dirige a Jesús y, sin ser consciente él de lo que está haciendo, le propone su última tentación. Gestas le está diciendo a Cristo que sea un Cristo de poder y de gloria. Si eres Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, ¿no? Está dirigiendo su última, en su desesperación, es como un instrumento de Satanás para dirigirle la última tentación a Cristo. El otro ladrón, Dimas, en medio de todo el griterío de la gente, como hemos dicho antes, tiene el don de no distraerse en ello, sino de ir a lo esencial, de clavar su mirada en Jesucristo, de no distraerse. Y dirige una palabra de humildad, a su compañero de tormento, a Gestas, al otro ladrón, le recrimina con una palabra que le desnuda ante Dios. Es que no temes a Dios, estando en el mismo suplicio. Es decir, está como proponiéndole que nos desnudemos delante de Dios. Es el momento de desnudarse. La oración es una escuela de presentarnos ante Dios tal y como somos. Aquí no caben caretas. Mira, hemos estado toda nuestra vida escondiéndonos, porque un ladrón tiene que ser forzosamente astuto y mentiroso y tiene que tapar su vida y mantener una doble vida, y toda la vida estamos aquí aparentando lo que no somos y siendo lo contrario a lo que aparentamos, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, ha llegado el momento de desnudarnos. Es que no temes a Dios, es que no es consciente de que estamos en su presencia. Esta es la oración clave de este momento. Es decir, a Jesús le conmueve, le dirige esta palabra de salvación al buen ladrón porque le ha conmovido el hecho de que se haya desnudado en su presencia. Se ha desnudado en su presencia diciendo: yo tengo lo que me merezco. Sufro porque me lo merezco, pero este, en cambio, ¿qué mal ha hecho? He aquí una invitación a que nuestra oración sea un desnudarnos plenamente delante de Él, delante de Dios, quitando nuestras caretas. Creo que la respuesta de Jesús, tan sorprendente, porque verdaderamente es sorprendente que a quien le haya dicho acuérdate de mí, parece que le dice sí, te pido un recuerdo, pero Jesús le dice mucho más que un recuerdo. Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Hay, por lo tanto, una respuesta de Jesús que es contundente, que es decir, Él está deseando estar con nosotros. La clave está en que nosotros deseemos estar con Él. La oración es un desnudarnos ante la presencia de Dios, manifestando que nuestro tesoro es estar con Él, porque Dios está deseando estar con nosotros. Esto es lo máximo que podemos aspirar a pedir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No te digo que te voy a dar cosas, te digo que yo voy a ser tu tesoro, que el paraíso es estar con Dios. Nosotros siempre por paraíso entendemos una especie de propiedad privada de bienes, de lugares, como una especie de paraíso turístico, un lugar en el que lo poseemos. No. El paraíso no es otra cosa que compartir la intimidad con Dios, que Dios viva en nosotros, que nosotros vivamos en Él.
He aquí, por lo tanto, esta segunda gran enseñanza del Jesús orante, el Jesús orante en la cruz. Nuestra oración tiene que ser un ejercicio de desnudarnos delante de Él para que lleguemos a manifestar: Señor, ahora que me he despojado de todo, quiero confesarte que tú eres mi tesoro y que mi deseo es estar contigo y acoger tu voluntad y tu deseo de ser nuestro compañero de camino. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo. Estamos prolongando el punto 2741, en el que se nos decía que las palabras que Cristo pronunció en la cruz son modelo de oración para nosotros. Hemos explicado ya las dos primeras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Continuamos con la tercera palabra: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Está en el capítulo 19 de San Juan. Esta palabra es una escuela de oración, en el sentido de que al dirigirnos a Jesús, al dirigirnos a Dios, Él también nos muestra a la Iglesia, conscientes de que nuestra oración no es solitaria, no es individualista, sino que Dios nos remite a María, nos remite a Juan, nos remite a la Iglesia. Vamos a explicarlo brevemente, porque eso también enriquece. No pensemos que, ni mucho menos, ¿no?, que la oración es un ejercicio de individualismo. Jesús, al entregarse a sí mismo, entrega lo que es más querido para Él. Es el amor que se despoja de su gran tesoro, y su gran tesoro es su madre y sus discípulos y sus amigos. Esta es su verdadera familia, la familia de sangre y la familia de fe, María y su Iglesia y sus discípulos. Por eso junto a la cruz están María, su madre, y Juan, el discípulo amado. Y mira a la madre para entregar al discípulo, y mira al discípulo para entregar a la madre. Hay pues una donación plena, como un testamento último. Sabéis que en esa escenificación de la muerte del padre de familia, que reúne en torno a su cama a sus hijos y les muestra sus últimas voluntades, y le encomienda al uno al otro, y al otro le encomienda al otro. Bueno, pues algo así está ocurriendo en este momento, tal y como los evangelios narran la muerte de Jesucristo. En torno a Él, en torno a la cruz, ha reunido a los suyos y está encomendándoles sus últimas voluntades y encomendándoles los unos a los otros. María, que había, no digo desaparecido, pero sí que se había adquirido un perfil muy humilde, muy oculto durante su misión pública, vuelve a aparecer ahora, ¿no? La mujer que le ha dado una libertad plena, que ha sido capaz de despojarse de Él, de entregar a Jesús para su ministerio público, y que ha querido en esa entrega generosa materna estar ella en segundo lugar. Ahora vuelve de nuevo, porque así lo requiere el momento presente, lo requiere el momento de la cruz. Vuelve a estar presente, acordándose de aquella palabra: una espada te traspasará el alma. Este es el momento de volver a estar en primera línea, no huyendo como los demás han huido, no teniendo miedo como los demás, sino volviendo a hacer presente aquella locución del ángel: no temas, María. La que creyó en el momento de su gozosa maternidad vuelve a hacer un acto de fe,
y de presencia materna en esta humillación de su hijo. María es lo primero que vieron los ojos de Jesús cuando nació en Belén. Aquel niño abrió sus ojos y lo primero que hizo fue ver a María. Y María va a ser lo último que vean los ojos de Jesús antes de cerrarse y de morir en la cruz. María fue la primera y fue la última para Jesús. Y al mismo tiempo Juan es el único discípulo que permanece fiel hasta el final, que comparte el sufrimiento de la madre y obedece el mandato del maestro de permanecer fiel. O sea que en Juan está reflejada la imagen de la Iglesia que permanece fiel. Es la fidelidad al amor en el momento duro, sostenida por la madre. Bien es verdad que si no es por ella, Juan no hubiese sido fiel. O sea que están mostrando ellos la imagen de la Iglesia que permanece fiel escuchando la palabra del Señor cuando la mayoría han huido. Es el resto de Israel. Es la Iglesia fiel a pesar de las dificultades, a pesar de que hay vientos adversos. Es esta imagen de la fidelidad. Bueno, pues esto nos enseña Jesús en el momento de hacer oración en esta palabra. No rezas solo, la Iglesia te sostiene. Ahí está María, ahí está Juan. La oración de un cristiano, cuando un cristiano reza, no reza en solitario. Está siendo sostenido por la oración de la Iglesia. Y esto es un gran ejemplo que Jesús nos da en este momento en la cruz. Seguimos adelante, que queremos concluir hoy, si es posible. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo dice Mateo 27, el versículo 46. Jesús se había presentado durante el Evangelio como el consuelo de Dios para los que no encuentran consuelo en esta tierra. Y sin embargo ahora, cuando más lo necesita, resulta que Él mismo se presenta así, sin consuelo, se experimenta como abandonado. Él que se había ofrecido como consuelo. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, ¿no? Y hay una paradoja, ¿no? Ahora, en este momento dramático de su vida, se presenta como que no hay quien le consuele. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se presenta como desechado por los poderosos, expulsado, desnudado públicamente, crucificado como se hacía con los que eran malditos. La crucifixión era como la muerte de los malditos para la ley judía, ¿no? Abandonado de muchos de sus discípulos, le dejan solo. La pasión de Cristo es la amistad traicionada, el beso de Judas, la negación de Pedro. Bueno, y en medio de este drama Jesús experimenta el abandono pues ya no solo de la justicia humana. Pilato gobierna sin otra verdad que su poder y le abandona a la justicia humana, no. Lo fuerte del asunto es que en esa extrema desolación Jesús se dirige al Padre y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Que es un grito no de desesperación, pero sí de angustia. Y Jesús experimenta el silencio del Padre. Le suplica: no me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. O sea, ha querido tener esta máxima experiencia también de abandono y de purificación. Y esto para todos nosotros es una escuela de oración, porque también seguro que en nuestra vida, de una forma o de otra, en un momento o en otro, ¿no? La vida es corta, pero es lo suficientemente larga para que haya fases distintas dentro de nosotros. Y seguro que habrá momentos de prueba, de noche oscura, seguro que los va a haber. Seguro que los va a haber. Y es básico, es importantísimo que en esos momentos el corazón no caiga en la tentación de la desesperación, sino que, como Jesús, manifestemos la fidelidad en el momento de la prueba, en el momento en el que nos parezca sentirnos, ¿no? Nos parezca sentirnos abandonados, y seamos capaces de decir: Señor, confieso que
confío más en tu amor por encima de lo que yo ahora mismo estoy sintiendo, que mi sentimiento, mis sensaciones, ¿no?, mi experiencia subjetiva no van a ahogar mi plena confianza en que Dios me ama. Aunque lo esté pasando, aunque en este momento la nube parezca que está diciéndome que no existe el sol, ¿no?, aunque a veces la nube parece que es tan negra que parece que el sol por encima de ella no existiese, ¿no? A pesar de eso, Jesús nos enseña en estos momentos claves de nuestra vida a pronunciar, a pronunciar el acto de confianza y de abandono. Jesús permaneció en la cruz confiando en Dios. Esta es la gran enseñanza de esta palabra de Cristo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo comentando las palabras de Cristo en la cruz, tal y como nos dice el Catecismo, como modelo de oración. Hemos comentado ya las 4 primeras, nos faltan estas 3 últimas. La quinta en concreto es tengo sed, tal y como está narrada en Juan capítulo 19, versículo 28. Bueno, pues el contexto de esta palabra lo conocéis cuál es. Las mujeres solían llevar a los condenados vino mezclado con mirra para aliviar sus sufrimientos. Pero Jesús no quiso beber ese calmante. Un soldado había empapado, después de que él escuchó a Jesús esa palabra, tengo sed, había empapado una esponja y con una caña se le acerca a sus labios, pero Jesús no quiso beber. Por lo tanto, permanece como misterioso ese grito de Jesús de tengo sed, que curiosamente es la misma súplica, si recordáis, que expresó al inicio de su misión aquella mujer samaritana que narra el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Aquel episodio que se dice que en la región de Samaria había una mujer y Jesús, fatigado por el camino y por el calor del mediodía, se sentó junto a aquel pozo de Jacob y tiene ese diálogo con la mujer samaritana.
y sin conocerla le dice, dame de beber. Aquella mujer se extraña, oye, pero tú eres un judío, los judíos no se hablan con los samaritanos, nos consideráis unos pecadores, y ¿cómo me pides tú de beber a mí? Y se establece un diálogo precioso, un diálogo insólito entre los dos, ¿no? Aquella mujer da a beber a Jesús un agua que calma momentáneamente la sed, y Jesús le promete otra agua, un agua viva que calma la sed para siempre. Estaba hablando, le estaba prometiendo el don del Espíritu Santo, que el que bebiese de él quedaría satisfecho para siempre. Bueno, pues ahora, fíjate bien, ahora es cuando va a dar el don del Espíritu Santo en la cruz. O sea, es una comparación preciosa en la que se establece entre ese tengo sed pronunciado en la cruz y ese dame de beber, o ese tengo sed que le dijo a la mujer samaritana. Curiosamente, en los dos casos, Jesús se dirige al hombre pecador. Aquella era una mujer samaritana que había tenido 5 maridos, y aquí este soldado que le acerca la esponja empapada en vinagre, y pues es otro pecador. Ese soldado judío, perdón, ese soldado romano, pues sería otro pecado. Es decir, Jesús está en comunicación con los pecadores, con los excluidos, y les está recordando que tiene sed, que Dios tiene sed de nosotros. Cuando vamos a hacer oración, está teniendo lugar en la oración un doble encuentro. El encuentro del hombre que tiene sed de felicidad y el encuentro de Dios que tiene sed de la santidad del hombre. Y la clave de la oración es: yo le presento a Dios al hombre deseoso de felicidad, y Dios me presenta a mí su corazón deseoso de santidad. Y he aquí que la oración es como un lugar de encuentro de esas dos realidades, de esas dos sedes, sed del hombre y sed de Dios. Y la clave de una oración bien hecha es esa que nos lleva a entender que las dos conjugan, que el deseo de felicidad que tenía esa mujer samaritana, el deseo de felicidad que tenía ese soldado romano, coinciden con la sed que Dios tiene de nuestra santidad y de nuestra respuesta de amor. Cuando nos damos cuenta de eso, entonces la oración ha sido eficaz, ha sido efectiva. Nos hemos presentado ante Dios con un deseo de felicidad, con un deseo de plenitud, y descubrimos que Dios tenía mucho antes todavía auténtica sed de salir a nuestro encuentro, de darnos el don del Espíritu Santo, de hacernos santos en su amor. Esta es la oración. El encuentro entre el hombre sediento de felicidad y Dios deseoso del amor del hombre. Esta es la oración bien hecha. No es yo ir buscando mis caprichos, mis cosas, buscándome a mí mismo en la oración. Salir en busca de la felicidad y permitir que Dios te encuentre. Ese es el modelo de la oración. Damos un paso más. 6ª palabra. Todo está cumplido. Lo cuenta Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. Dice que empapó sus labios y dijo: todo está cumplido. Bueno, Jesús ha insistido mucho, especialmente en el Evangelio de San Juan: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego voluntariamente por amor. Así lo anticipa repetidas veces antes de su pasión. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Es lo que he recibido, esta orden he recibido del Padre, dice él. Bueno, y que cuando Jesús dice todo está cumplido, porque he cumplido la orden que el Padre me dio, la pregunta es: ¿y cuál fue esa orden? ¿Cuál fue la encomienda que el Padre le dio? Bueno, pues ser pastor de las ovejas. Se identifica especialmente con la imagen del pastor que quiere transmitirnos la vida del Padre a través de esa agua fresca, cristalina, de los verdes pastos.
de una vida totalmente sacrificada, entregada. El pastor no piensa en sí mismo, no piensa en su comunidad, arriesga su vida. Cuando ve al lobo cerca de las ovejas, esta es la clave. A esto se refiere Jesús cuando él dice todo está cumplido. Si él dijo no hay amor más grande que entregar la vida, pues él ha entregado la vida por defender con uñas y dientes, ¿no? Con uñas y dientes a los que el Padre le había encomendado. Esto se ve muy claramente en el gesto de la última cena. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre, entregada en rescate, sangre derramada por el perdón de los pecados, ¿no? Es un gesto del Jesús que el Padre le ha encomendado la salvación de nuestras almas y Jesús se entrega por ellas, ¿no? Y bueno, va a rescatarlas, ¿no? Y no digamos nada en sintonía con esto, el gesto del lavatorio de los pies, en el que Jesús, tomando esa imagen del esclavo, porque eran los esclavos, eran los criados los que se postraban y se arrodillaban para limpiar los pies de los amos, ¿no? Jesús se hace esclavo, Jesús se hace sirviente y, puestos a nuestro servicio, esto es lo que está haciendo Jesús en la cruz. Por eso él dice, como culminación de todo lo que ha hecho durante toda la vida, ha hecho el todo está cumplido. Y esto para nosotros es modelo de oración en este sentido, en el sentido de que nuestra oración es una y otra vez preguntarle a Dios, Señor, ¿estás contento con mi vida? Mi vida está respondiendo a ese designio de salvación que tú has pensado para mí. Por ejemplo, yo sacerdote, por ejemplo, yo religioso, religiosa, yo padre de familia, yo esposo, yo novio, yo novia, es decir, yo entre mis amistades, en mi trabajo, yo estoy respondiendo a ese designio que tú has puesto en mi mano de ser pastor de mis hermanos. Yo puedo decir verdaderamente todo está cumplido, es decir, he hecho todo aquello que tú me has encomendado, porque tú me has encomendado a mis hermanos. Y tú me preguntas, cada vez que me acerco a rezar, me preguntas, oye, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué es de él? Es de él, hace mucho que no me hablas de tu hermano. No me pides por él, no me suplicas por él, no veo que estés haciendo apostolado, que estés buscando la oveja perdida. No te veo preocupado por tu hermano. O sea, por lo tanto, hacer oración, tomarse en serio, ¿no? Nuestro diálogo con Dios, lógicamente, es prepararnos, o sea, luchar por la oveja perdida, luchar por ella, para que podamos decir todo está cumplido. Claro, es que si nosotros en nuestra vida no hemos hecho una lucha por la oveja perdida, la frase todo está cumplido, ¿qué significa? ¿A qué se refiere? Ya hemos acabado, que ya, venga. O sea, que obviamente es un reto muy grande este modelo de oración que Jesús nos está dando aquí a nosotros. Es un reto muy grande porque supone que nuestro deseo sea descubrir lo que Dios nos está pidiendo en el misterio de la salvación, en esa incorporación al cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, y servir a Cristo en nuestros hermanos, entregándonos por Él, desgastando nuestros talentos al servicio de la instauración del reino de Dios. Y claro, ojalá podamos decir todo está cumplido, pero el todo está cumplido de Cristo es la culminación del día al día de toda su vida, de su ministerio apostólico, de su ministerio de salvación entre nosotros. Bien, y por último, nos falta la última palabra. La narra el Evangelio de Lucas una vez más, Lucas 23, versículo 46. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Curiosamente, la primera y la última palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, son las dos palabras, la primera y la última, que se dirigen explícitamente al Padre, invocándole al Padre. Lo cual es también una gran lección, ¿no? La primera y la última, es decir, es el abandono en las manos del Padre. La oración es un ejercicio de abandonarnos en casi lo principal
de la oración es decir, Padre. Porque es como el Padre Nuestro dice primero, Padre, y luego, coma, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, coma, perdónalos, pero porque saben lo que hacen, pero casi lo principal de la oración es la invocación primera. Que nosotros igual le damos más importancia a lo que venga a decir después, pero sin embargo lo sustancial es lo primero, la invocación. Padre. ¿Por qué? Porque en ella está escondido la actitud con la que hacemos la oración, que es el abandono en las manos de. Del Padre venimos y al Padre vamos. Y si hace unos momentos, ¿no?, Jesús había mostrado su dolor al sentirse abandonado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, sin embargo, superando ese momento de oscuridad, Él se abandona al Padre en la actitud de amor infinito y de confianza suprema. Es decir, supera el abandono por la confianza en el Padre. Él tiene la experiencia de que el Padre no abandona, no nos defrauda. Esto es una gran lección, ¿eh? Obviamente esto es escuela de oración, porque recientemente estaba yo en un funeral y tuve la ocasión de predicar diciendo que la clave de nuestra vida cristiana está en poder decir, lo acepto, lo ofrezco, acepto el fallecimiento de esa persona, de ese ser querido, lo ofrezco a Dios Padre y confío, lo acepto, lo ofrezco, porque ese ofrecimiento también es salvífico, unido a la cruz de Cristo, en ese por Cristo con Él y en Él. Lo acepto, lo ofrezco y confío. Bueno, pues he aquí, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Esto es una escuela de oración. Porque estamos de alguna manera tocando la esencia de cuál es la felicidad del hombre, que es el aceptar la voluntad de Dios, el abrazar la cruz en ella, porque siempre hay cruz también en esa aceptación de la voluntad de Dios. Siempre, no hay gloria sin cruz, no hay gloria sin cruz, es falsa. Si alguien nos promete o nos ofrece gloria sin cruz, rechacémosla como un timo falso. No existe tal cosa. No existe tal cosa. O sea que la felicidad que todos deseamos tiene el camino, no tiene atajos para llegar a la felicidad. No creamos en los atajos. La felicidad tiene el precio de la fidelidad. Y no hay fidelidad sin cruz. Por eso, cuando la última palabra de la oración es esta, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, pues al final es decir, bueno, yo de Dios vengo y a Dios vuelvo. Y hago un acto de confianza, hago un acto de abandono, sabiendo que en ello también abrazo la cruz, de formas y de modos que yo desconozco. Por esto que he dicho ahora mismo, porque sin fidelidad y sin cruz no hay felicidad. Y no hay gozo y no hay alegría verdadera en los corazones. Por eso la escuela de oración que Jesús nos muestra, ¿no?, en estas 7 palabras, termina como comenzó. Termina como comenzó, diciendo al final, Señor, yo no sé nada, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, en tus manos me pongo, me abandono y me confío plenamente, ¿no?, en tu amor y en tu misericordia y en tu providencia. Yo no camino solo, camino bajo esa providencia que me dirige, me acompaña, me conforma, que no solo me creó, sino que tiene para mí un destino eterno de amor. A tus manos encomiendo mi espíritu. Bien, pues esto es lo que el catecismo nos quiere decir. O sea, extraer de las 7 palabras de la cruz una escuela de oración. Y luego concluye diciendo, el punto 2741 concluye diciendo que el Padre escuchó estas palabras, las escuchó, y la respuesta a la oración de Cristo fue la resurrección. En la resurrección, el Padre está manifestando que esa palabra de Cristo no ha caído en un lugar donde no haya sido acogida,
que ha habido unos oídos atentos, ha habido un corazón de padre que la ha escuchado, que la ha acogido, que le ha conmovido y ha respondido a su hijo con la resurrección. Bien, lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Adelante, que lo escuchamos. Mire, quería preguntarle lo que ha dicho de las palabras de la cruz y ha comentado una frase que quería ver qué significaba exactamente. Cuando ha dicho que cuando se ofrece un sufrimiento que es salvífico. Eso del salvífico me gustaría que me lo explicara para que yo lo entendiera. Es una cosa. Y luego la segunda cosa, ahora lo último, cuando ha hablado de la última palabra de la cruz, que se encomendó al Padre, bueno, todo esto que ha dicho, me he quedado yo un poco, no sé cómo decirle, un poco, no sé, porque parecía como que Jesús no era Dios, como que era el Padre y Jesús era, pues, que no era Dios. Que no sé, según lo he explicado, me queda así un poco, como, no sé, a ver si me lo puede decir un poco por radio. De acuerdo, muy bien. Mire, con respecto a lo primero, al valor salvífico de nuestros sufrimientos, ¿a qué se refiere? Pues al hecho de que, bueno, la cruz para todos nosotros es fuente de salvación, pero para que nuestros sufrimientos sean salvíficos, para entendernos, es decir, lo que nos trae la salvación no es la cruz en sí misma, sino el amor con el que Cristo se entregó en la cruz. Y lo mismo para nosotros. Lo que nos trae la salvación en sí misma no es el sufrimiento de nuestra vida, sino el ofrecimiento por amor de ese sufrimiento. Entonces, eso lo hace salvífico. Digamos que un sufrimiento determinado de nuestra vida, pues un dolor, una enfermedad, lo que fuere, un disgusto, en sí mismo, por sí mismo, ese sufrimiento no es salvífico. Lo que lo hace salvífico, lo que lo hace fruto de salvación, de purificación en nuestra vida, de hacernos más santos, lo que hace es que nosotros lo ofrezcamos por amor de Cristo, que lo unamos a la cruz de Cristo, que hagamos un acto de confianza que en medio de este sufrimiento Cristo me está purificando, Cristo me está salvando, me estoy uniendo al misterio de redención de Jesucristo. A esto se llama que sea salvífico, porque el sufrimiento por el sufrimiento no trae la salvación, no, sino en la medida en que está vivido en el amor de Cristo, en el amor redentor de Cristo que lo expresó en la cruz. ¿De acuerdo? Eso es lo que... Y con respecto a lo segundo, bueno, cuando nosotros decimos que Cristo se encomienda al Padre, ¿no?, y se abandona en sus manos, claro, obviamente con eso no estamos negando la divinidad de Jesucristo, pero Él es el Hijo, y hay que decir que
la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, él siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios y vivió también la condición humana en todos los aspectos de debilidad que la condición humana tiene, menos en el pecado. O sea que entonces también, digamos, Jesús, cuando él se relaciona con el Padre, aun siendo él de condición divina, es verdad que nosotros le vemos hablar y dirigirse al Padre en debilidad, es decir, para entendernos, llorando, sintiendo pavor, sintiendo momentos de prueba, sintiendo abandono, porque él se ha despojado de su condición divina y aun sin dejar de ser Dios, sin embargo, en su encarnación, ¿no? En su encarnación ha asumido todos los aspectos de la debilidad humana. Por eso usted igual puede decir, joder, claro, oír hablar de esa manera, que se encomienda al Padre, que en sus momentos de angustia, etcétera, pero parece que no es Dios. Claro, es que es verdad, parece que es verdad, pero lo es. Esta es la grandeza de la encarnación, que pareciendo no ser Dios, sin embargo, en ese hombre que vemos llorar en Getsemaní, que a quien vemos en angustia, se esconde toda la grandeza de la divinidad, que vemos después resplandecer, sin embargo, en su resurrección, en su ascensión y en sus misterios de gloria. Bueno, adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Monseñor Monilla, soy Pino de Madrid. Yo me pregunto qué puedo hacer para intentar aceptar la enfermedad grave de un esposo al que quiero con locura. ¿Cómo puedo aceptarlo? Si en sí ya he oído que el valor es que el sufrimiento es salvífico, pero en el momento que estás pasándolo, ¿no te parece sino humanamente hablando que es espantoso la ausencia futura de una persona con la que has convivido muchísimo tiempo y a la que quieres tremendamente? De acuerdo, muchísimas gracias. Y le encomendamos en ese momento, ese momento cumbre también de su vida que usted está viviendo, porque sin duda alguna esta es una hora cumbre en su vida. Mire, pues sin pretender yo no ser aquí un recetario, que pobre de mí, ¿no? Yo me agarro a una palabra que usted ha dicho, y es claro, has convivido con él toda la vida, has estado con él toda la vida, y ahora ves que se va. Yo me imagino que ese aspecto que usted ha dicho así, de una manera tan vital, forma parte también en gran medida de eso que nos resulta tan difícil. Es decir, claro que es que, aunque esta vida sea corta, nos apegamos fácilmente a ella. Y claro, si usted ha vivido con su marido 40, 50 años o los que fueren, ¿no?, de matrimonio, usted tiende a pensar que, claro, uno piensa que esto es definitivo, tiende a pensar que esto es definitivo. Hacemos un hábito de vida en el que ponemos nuestro afecto, ponemos nuestro corazón y fácilmente nos apegamos. Bueno, es muy conveniente de vez en cuando refrescarse la memoria y a nosotros mismos decirnos que esta vida es pasajera y que usted, a su marido, en el momento en que Dios le llame y le despida, usted no le va a decir adiós, le va a decir hasta luego. Ojo, le va a decir hasta luego. Porque claro, nosotros la muerte siempre la vemos en los demás y parece como que si fuese una cosa ajena a nosotros, ¿no? A mí, por lo menos, personalmente, esto que le estoy diciendo me ha ayudado siempre mucho. Me ha ayudado el caer en cuenta de la fugacidad de la vida. Yo estoy convencido que cuando estemos en Dios tendrá poca importancia el que su marido fuese antes que usted o usted después de su marido, etcétera. Y también le voy a decir una cosa más, que yo he visto a muchos matrimonios que están viviendo la situación que usted está viviendo, que les ha ayudado el siguiente pensamiento, ¿no? Pensando decir, bueno, ya sabemos que estamos de paso, alguno de los dos tenía que marchar primero, porque obviamente es difícil será que el matrimonio fallezca los dos al mismo tiempo, ¿no? Alguno de los dos tenía que marchar primero. Y yo a más de una esposa le he escuchado esta reflexión. Bueno, Señor, te doy gracias porque pienso que sería más sufrimiento para mi marido quedarse él solo. Mira, porque él igual no va a saber, no sé, defenderse él por sus medios, porque a veces nos hemos mal acostumbrado, muchas veces los hombres, bueno, pues por ciertos hábitos de costumbre un poco machista o por lo que fuese, ¿no?
Nos hemos acostumbrado a no saber vivir solos y valernos solos, ¿no? Y cuando muchas veces, mayoritariamente, no siempre, ¿no?, suelen ser las mujeres las que vivan la viudedad en una proporción bastante mayor al de los hombres, más de una vez yo le he escuchado a la mujer viuda hacer esta reflexión. Para mí ha sido muy duro el tener que vivir la enfermedad y el fallecimiento de mi marido, pero le doy gracias a Dios sabiendo que posiblemente le iba a costar a él más, o igual iba a tener menos recursos para vivir este momento, ¿no? Y le doy gracias a Dios ofrecer yo el sacrificio de ser yo el último, porque igual hubiese sido más fácil ser el primero en despedirse. Pero en cualquier caso, recordémonos mutuamente que estamos diciendo hasta luego y no adiós para siempre, y que nuestro reencuentro será mucho más pronto de lo que imaginamos, ¿no? Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.